Hoy vamos a realizar un análisis a fondo muy especial, para desentrañar la lógica oculta detrás de la seguridad electrónica. Soy su anfitrión y me acompaña nuestra experta de cabecera en sistemas de hardware para explorar todo este mundo. Bienvenida, encantado de tenerte por aquí. Hola, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí para, desgranar este tema que me apasiona. Pues tenemos sobre la mesa dos fuentes documentales que, a simple vista, podrían parecer un tanto áridas. Por un lado, la Guía Práctica de 2026 sobre la instalación de alarmas de seguridad de la CAIM, la Cámara Argentina de Instaladores Matriculados. Ajá, un documento muy técnico, sí. Y por otro lado, una tabla de diagnóstico de fallos muy específica para los paneles de alarma de la línea Power Series. El objetivo hoy es desmitificar esa especie de magia tecnológica que a veces pensamos que tienen estos sistemas. Totalmente. Porque quienes trabajan en el sector saben que la verdadera fiabilidad, la que protege infraestructuras y salva vidas, no nace de un software en la nube. Nace de comprender, los fundamentos lógicos y físicos del hardware sobre el terreno. Claro, no hay cajas mágicas aquí. Exacto, no las hay. Solo hay física aplicada al servicio de la prevención. Fíjate, para visualizar esto, me parece muy útil imaginar la pared de un pasillo cualquiera, en un edificio de oficinas de noche. A simple vista es solo yeso, pintura, silencio absoluto, vaya. Una estructura completamente estática. Eso es. Pero si tuviéramos visión de rayos X, veríamos un sistema nervioso electrónico latiendo ahí mismo. Un ecosistema invisible de cables y sensores esperando, midiendo corrientes térmicas, hablando en un idioma binario constante. Y es fascinante porque esa red oculta transforma un espacio muerto en una entidad con consciencia situacional. Y las fuentes que tenemos hoy, pues detallan exactamente cómo se estructura esa consciencia. El cerebro central de todo esto es el panel, ¿verdad? Así es, el panel es el jefe absoluto de toda la operación. Pero por diseño, este panel es un cerebro completamente ciego y sordo. Depende de forma exclusiva de la información que le entregan sus sensores. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí es donde la arquitectura del sistema revela sus cartas. Los manuales asumen que conocemos el hardware básico. Sí, los detectores magnéticos en puertas o las barreras infrarrojas. Exacto. O los volumétricos complejos, como ese modelo quad antimascotas de la marca DSC. Pero lo verdaderamente llamativo no es que existan los sensores, sino cómo se comunican con ese panel ciego. Ahí está el kit de la cuestión. Porque no envían paquetes de datos súper encriptados por una red Wi-Fi. Se comunican abriendo o cerrando un circuito eléctrico básico. Es que es un flujo continuo de corriente directa, sin más. La guía indica que para comprobar esto, un técnico solo necesita un multímetro en la función de continuidad. Muy rudimentario. Muy rudimentario, pero infalible. Cuando la zona está asegurada, el estado normal es un circuito cerrado. El multímetro marca un 0, lo que indica que la corriente fluye libremente. Y el estado activado, o sea, cuando alguien abre una ventana, rompe ese flujo. El circuito queda abierto, el multímetro marca un 1 por resistencia infinita y se enciende esa famosa lucecita LED roja en el sensor. Claro, ese parpadeo rojo es la confirmación física. En ese instante, la central nota el corte de energía y hace saltar la alarma. Vale, pero aquí hay una paradoja que me gustaría plantear, porque me tiene fascinado. Pensemos en la central como un jefe de seguridad en una oficina sin ventanas en un sótano. Vale, me gusta la analogía. Y los sensores son sus guardias en las puertas. Como el jefe no ve nada, los guardias sostienen un cable tenso, mandando un pulso continuo que significa que todo está en orden. Circuito cerrado. Ajá. Pero intuitivamente, yo pensaría que una alarma funciona como el timbre de casa. Si hay peligro, el guardia pulsa un botón, cierra el circuito y suena la campana. Pero aquí es al revés. Sí, totalmente al revés. El aviso de peligro extremo es, de hecho, un silencio eléctrico. El guardia, suelta el cable. Exacto. El circuito se abre. ¿Por qué la ausencia de señal es el detonante de la emergencia y no al revés? Pues esa aparente contradicción es lo que en ingeniería llamamos seguridad positiva o diseño fail-safe. Si el sistema operase como un timbre normal, necesitaría una acción afirmativa para avisar del peligro. O sea, un botón que funcione perfectamente en el momento crítico. Claro, pero ¿qué pasa si un cable tiene corrosión por humedad después de 5 años? ¿O si un ratón lo muerde y lo corta en el falso techo? Ostras, ya lo pillo. Si el cable se rompe cuando entre un intruso, el sensor va a intentar cerrar el circuito para avisar, pero el cable ya no está ahí. Efectivamente. El sistema fallaría en completo silencio, dando una falsa ilusión de seguridad a quien confía en él.
Y eso es imperdonable en seguridad. Por eso, al usar un circuito normalmente cerrado, el panel está auditando el cable cada fracción de segundo. Ese flujo constante de corriente es la prueba de vida del sistema. Y si se corta por accidente, suena igual. Sí, el panel lee ese 1 y asume un evento crítico. En este sector, es infinitamente preferible una falsa alarma por avería técnica que un fallo silencioso durante un robo real. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque al aceptar este diseño se abre una vulnerabilidad teórica enorme. Si es tan sencillo como abrir un circuito, el método para burlarlo parece de cajón. Te refieres al famoso puenteo, claro. Eso es. Un intruso no necesita cortar el cable. Solo tiene que pelar el recubrimiento de los dos hilitos antes de entrar, unirlos entre sí y crear un cortocircuito. Exactamente. La corriente seguiría fluyendo por ese puente antes de llegar a la puerta. Y el panel en el sótano seguiría recibiendo corriente. Pensaría que la puerta sigue cerrada y el ladrón podría abrir el sensor original sin problemas. Es una maniobra clásica de sabotaje. Y es precisamente la razón por la que los instaladores no confían solo en el cierre binario. Aquí es donde entra la RFL. La resistencia de fin de línea. Según la guía de la CAIM, esto es absolutamente imperativo. Y hablamos de una piececita pasiva, un cilindro enano con bandas de colores que vale céntimos. Sí, es muy básica, pero omitirla es garantizar que el sistema falle. Pero, a ver, si es solo una resistencia analógica, ¿cómo evita que alguien manipule los cables haciendo un puente? Pues porque el panel no solo mira si hay o no hay corriente, mira las características de esa corriente. Estas resistencias oponen una dificultad matemática exacta al paso de los electrones. Que se miden en ohmios o kiloohmios, ¿no? Eso es. Al colocarla justo en el extremo del cable, el panel ya no espera un flujo de corriente libre, espera leer una caída de voltaje súper precisa dictada por esa resistencia. Sería como, a ver, poner un embudo de un diámetro exacto al final de una tubería de agua. La bomba central sabe cuánta presión de retorno tiene que sentir. Es una analogía perfecta. El panel lee el voltaje en tiempo real. Lo cual convierte a la resistencia en una especie de contraseña física. La guía dice que la marca Alonso pide resistencias de 2,2 kiloohmios, pero la línea DSC usa 5,6. Son como dialectos diferentes para cada marca, sí. Retomando a tu jefe en el sótano, ya no le vale solo con escuchar la voz del guardia. Tiene que escucharla a un volumen extremadamente específico. Exacto. Si el intruso pela los cables y hace el puenteo, la corriente va a viajar por el camino de menor esfuerzo. O sea, se salta la resistencia original de la puerta. ¡Ostras! Y al saltarse la resistencia, de repente el panel recibe un flujo libre de 0 ohmios, sin la retención matemática que esperaba. Y el hardware interpreta esa alteración drástica del voltaje como una anomalía inaceptable. No lo registra como una puerta abierta, lo registra como un intento de sabotaje y detona la alarma. Madre mía, cómo una piececita con bandas de colores evita que un sistema carísimo sea vulnerado con un trocito de cobre. Es fascinante. Es ingeniería analógica en su máxima expresión. Aclarado este escudo, surge otra duda de escala. Ante una intrusión real en un edificio enorme, la sirena suena. Pero un ruido de alarma generalizado solo crea pánico si no sabes de dónde viene. Claro, ahí es donde la guía nos introduce a la arquitectura de las zonas. Son como la cartografía del sistema. Físicamente, en la placa de la central, las zonas son los bornitos donde se conectan los cables, ¿verdad? Así es. Sirven para dividir la propiedad en áreas lógicas de detección. En un panel cableado, una zona suele representar un solo sensor o un grupo muy pequeño de la misma área. Claro, si todos los sensores de un almacén gigante estuvieran en un solo borne, el sistema solo gritaría peligro, pero no sabrías dónde. Al segmentarlo, zona 1 para acceso principal, zona 2 para oficinas, transformas el caos en un mapa táctico. Es un concepto básico de multiplexación. De hecho, el número de zonas define la capacidad de un panel. Un piso pequeño se apaña con 4 zonas. Pero un edificio corporativo puede necesitar 64 o más. 128 incluso. El objetivo no es hacer ruido, es dar conciencia situacional instantánea para que la policía sepa exactamente a qué punto ir. Todo este mapeo y esta resistencia son súper robustos. Pero las máquinas también sufren desgaste interno. ¿Cómo reacciona este sistema cuando el fallo es suyo propio? Pues invierte muchísimos recursos en autodiagnosticarse. Y ahí es donde entra la segunda fuente que tenemos, la tabla de diagnóstico de la línea Power Series. Sí, cuando se enciende esa luz amarilla de fallo en el teclado,
Tienen que usar un lenguaje codificado porque no suelen tener pantallas grandes, ¿no? Exacto, no hay interfaces gráficas complejas. La lista de códigos es súper reveladora. El código 3 es falla en la línea telefónica. El 4 es que no se puede comunicar con la central de monitoreo. Sí, que el panel intenta avisar, pero no recibe confirmación. Y el 5 y 6 separan las fallas de sensores. El 5 es un fallo técnico, pero el 6 señala el sabotaje de la zona. Lo de las resistencias que hablamos antes. Todo está conectado. Pero sinceramente la genialidad interactiva me parece el código 7, el de batería baja. Es de manual para entornos de bajos recursos. Totalmente. Porque esos teclados muchas veces son solo botones numéricos con un par de LEDs. La forma sigue a la función de manera súper estricta para que no se rompan nunca. Si un técnico presiona el número 7, el teclado no muestra texto, responde con pitidos. Un bip significa batería baja en sensores inalámbricos. Sí, de las zonas 1 a la 8 concretamente. Si vuelves a presionar el 7 y suenan 2 bips, significa que el fallo está en la batería de respaldo de los propios teclados, y 3 bips, pues las llaves a distancia. Es una navegación por un árbol de diagnóstico usando solo sonido. Fíjate que las pantallas táctiles modernas se degradan, consumen muchísima batería si se va la luz, pero un zumbador emitiendo tonos binarios dura décadas sin fallar. Es una filosofía de diseño pensada para durar. Pero a ver, revisando la tabla, hay una anomalía que me rompe los esquemas. El código 8. Ah, sí, la desconfiguración del reloj. Sí. Todos los otros errores son físicos o de comunicación externa. Pero perder la hora parece, no sé, casi estético, como el horno de la cocina parpadeando después de un apagón. Ya, parece una tontería en comparación. Claro, frente a un cable saboteado, que el reloj se desconfigure, ¿por qué la central lo eleva a la categoría de error crítico principal? Pues esta pregunta nos lleva a la verdadera naturaleza de la seguridad profesional. Estos equipos no solo reaccionan al instante, también actúan como notarios imparciales. ¿Notarios? ¿En qué sentido? En el de las auditorías internas, las reclamaciones de seguros y, por supuesto, en los procesos judiciales. Ah, claro, el registro de eventos. Eso es. El panel guarda en su memoria un registro inalterable. Documenta a qué milisegundo exacto se armó el sistema, cuándo se alteró una resistencia, cuándo se avisó a la policía. Y si una batería interna se agota y el reloj se desincroniza, ¿ese registro cronológico se va al traste? Pierde toda su validez forense. Imagínate presentar a un seguro un evento con fecha de 1999. Es papel mojado. Imposible de cruzar con las grabaciones de las cámaras de seguridad, claro. Exactamente. Las aseguradoras te pueden denegar la cobertura si no demuestras la secuencia exacta del siniestro. El algoritmo sabe que sin la métrica exacta del tiempo, su memoria no vale nada legalmente. Por eso pone la pérdida de hora al mismo nivel que una brecha de seguridad. Tiene que documentar el peligro con precisión notarial. ¡Qué bárbaro! Es una máquina muy estricta, desde luego.